Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis, con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Cuauhtémoc Cárdenas renuncia al PRD. Por desacuerdo en una carta compromiso, se suspendió el diálogo entre autoridades y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Un comentario, una preocupación más bien, y es que se nos agota el tiempo para poder, en su caso, salvar el semestre. Entonces es cuestión de días, diría yo, ¿no? Entonces yo les pediría que tomaran eso en cuenta. El gobierno del Distrito Federal anuncia que no habrá nuevos impuestos en la ciudad el próximo año. No hay ni nuevas contribuciones, ni nuevos impuestos, ni va a haber ningún tipo de aumento, solamente el factor de actualización del artículo 18. Peritos argentinos identifican 3 cadáveres de las fosas encontradas en Pueblo Viejo, Guerrero. Segunda jornada de protestas en Ferguson, Estados Unidos. Autoridades locales piden apoyo de la Guardia Nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café como todas las mañanas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles 26 de noviembre del 2014. ¿Cómo estás, Ana María Salazar? Muy buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Pues sorpresas, un día que pensábamos en donde ya iban a firmar un acuerdo entre los estudiantes del Politécnico y el gobierno nacional, pues no firmaron. Parece que está más lejos inclusive que nunca, parece, ¿no? Que eso es lo increíble, o sea, algo que ya se iba a resolver este tema del regreso a clase de los muchachos para que no pierdan el semestre, pues fíjate que no. Entonces ya eso lo platicaron más adelante, por el tema de la negociación, de lo que nos puedas decir por parte del gobierno y por parte de los estudiantes, sí. A pocos días, Ana María, de que terminen los días para que se pierda el semestre. Oye, y vamos a hacer un análisis desde una óptica de las estrategias de negociación de ambas partes. También sorpresivo, aunque no inesperado. Cuauhtémoc Cárdenas renuncia al PRD, el partido que él había fundado que hace más de 25 años, renuncia a su partido. Yo creo que se esperaba que las conversaciones con Carlos Navarrete se iba a quedar, iba a continuar, por lo menos, si no militando, por lo menos dándole lata, y no, decidió irse, que me parece que fue un acto de congruencia, pero vamos a también analizar más adelante esto, qué significa para el PRD, qué significa para la izquierda mexicana. Es una nota que está empezando a tomar más revuelo, o sea, esta división dentro de la izquierda mexicana ya se está empezando a ver, o por lo menos se está empezando a analizar en también los medios extranjeros. Entonces vamos a hablar de eso más adelante. Pero si te parece, Juan Pablo, ¿por qué no nos vamos ya al PAI informativo que nos ofrece cada mañana la empresa Intélite? Y claro, está para iniciar con un 54% de este PAI informativo, está la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas, que de nuevo vamos a analizar esto, vamos a hablar sobre esto más adelante, pero yo creo que además de que es un tema importante para la política mexicana, yo creo que fue la sorpresa de su renuncia lo que llevó a que esto tuviera un porcentaje tan importante en el PAI informativo. Sucedió en la tarde-noche. Sí, porque en la tarde tuvo la reunión con Carlos Navarrete, con el presidente del PRD, y alrededor de las 8:15, 8:20 de la noche se dio ya la publicación de la carta personal por parte del ingeniero en la que anunciaba su renuncia. Por eso es sorpresivo, ya lo platicaremos adelante, no quiero adentrarme mucho, pero se le vio seco, cortante en la reunión con Carlos Navarrete, ya se comentaba, y bueno, 3 horas después vino... Ahora, eso de seco y cortante, Cuauhtémoc normalmente seco y cortante, claro, ¿no? Sí. Pero sí es sorprendente
que se esté llevando el 54% de la información. Un momento que la oposición es importante, Oye, ¿no? No solamente eso, pero están sucediendo tantas cosas en este país que la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas, de nuevo, un político importante, históricamente jugó un papel muy importante en este país, pero 54% te está diciendo la sorpresa que esto produjo para los medios de comunicación anoche. Y luego se cae el PAE informativo al 14%, que para mí debería de haber sido, tal vez, por lo menos en los medios de la Ciudad de México, la nota más importante, que se suspende esta negociación entre el gobierno federal y los estudiantes del Politécnico. Eso tiene un 14% del PAE informativo, y nos vamos al 13% en donde el petróleo mexicano, que también es una nota importantísima. Yo creo que todavía no comprendemos el impacto que esto podría tener, es el hecho de que el barril del petróleo mexicano cae por bajo de los $70 por barril. Esto, curiosamente, muchos dirían, bueno, pues a lo mejor esto se reflejaría bien en cuestiones como la inflación aquí en México, porque ya ves que la inflación está arriba del 4%, arriba de la marca o el objetivo que tenía el Banco de México. Esto debería de tener un impacto en el precio del petróleo, lo que pagamos por la gasolina aquí en México. Pues fíjese que no, que de una forma u otra, por los mismos impuestos, los subsidios que poco a poco se han ido eliminando, se han ido reduciendo, el petróleo, lo que pagan los mexicanos por llenar su carro, es más alto que en Estados Unidos en este momento. Entonces, el precio en este momento es lo más bajo que ha obtenido la mezcla mexicana en 4 años. Desde el 2010 no se veían precios tan bajos, y también ya entran en operación muchos seguros, y parte de la legislación que también se adelantaron entendiendo la crisis internacional que iba a generar el petróleo, para tener seguros y para que no afecte tanto al presupuesto nacional. Pero los ingresos, o sea, el tema aquí es de los ingresos. Esto ya está haciendo crisis en países como Venezuela, donde de plano de por sí tienen uno de los precios de gasolina más bajos en el mundo. Es baratísimo ir a una gasolinera en Venezuela, pero ya el presupuesto, o sea, se habla hasta la posibilidad de que la viabilidad del gobierno de Maduro esté cuestionando por este factor, ¿no? Y acusa a la comunidad internacional y al imperio de ser los orquestadores para dañar a su gobierno. Sí, y entendiendo que hay petroeconomías como Nigeria también. Nigeria es otro de los países que basa mucho de su desarrollo y economía en el petróleo, y está sufriendo. Y en el pasado, ¿qué sucedía con esto cuando bajaba tanto el precio del petróleo? Arabia Saudita entraba y tomaba decisiones, porque en este momento Arabia Saudita podía decir, ¿sabe qué? Dejo de vender X cantidad de petróleo y automáticamente subiría el precio. Normaliza el mercado, ¿no? Sí, normaliza el mercado. O sea, ellos eran los que tienen además, como es una democracia, pueden hacer decisiones de una forma mucho más fácil. Rápida. Ellos controlan todo. No lo están haciendo esta vez. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es, a la luz de que, por ejemplo, Estados Unidos ya tienen la capacidad de ser autosuficientes en materia energética, ellos tienen que proteger sus mercados. Entonces, lo que están diciendo, ¿saben qué? Que se quede bajo, porque nosotros vamos a cuidar nuestros mercados, no vamos a dejar que entren otros competidores. Y el otro país y el otro líder que de veras está sudando la gota gorda por esto mismo, es Putin, Rusia. Vladimir Putin también es un líder, es un gobernante que le impacta enormemente. Aunado a las sanciones económicas que tienen en este momento tan importantes. No sé si viste el Economist esta semana, que de hecho se dedica a hablar sobre la debilidad que se está empezando a sentir en la economía rusa, por ende en el poder de Putin, ¿no? Eso tiene un 13% en el PAE informativo. El 10% el OSD recorta perspectiva mexicana de crecimiento. Bueno, pues ya todos están recortándolo a un 2%. Ya lo hizo Hacienda, ya lo hizo el Banco de México. Sí, pues pues está acabando el año. Sí. Me sorprende que no se esperaron unas 2 semanas más, ya estamos de vacaciones, nadie les pondría atención, nadie estaría cuestionando cómo es. Y todos empezaron
empezaron el año diciendo vamos a crecer por lo menos 3%. Había algunos que decían, bueno, 2.8%, ¿no? Pero todos andaban eufóricos de que este sería el año de las reformas, este sería el año en que México se sentiría el crecimiento. Pues fíjense que no. Y en parte, pues se podría argumentar, tiene que ver algo con las reformas fiscales que se aprobaron, pero mucho tiene que ver con el contexto internacional. Claro, en una forma positiva, en una forma negativa, la economía de Estados Unidos sigue creciendo y es el creciendo único país que muy bien, sí. Hay hasta cuestionado, o sea, hay mucha preocupación, por ejemplo, en la comunidad europea, la capacidad que tiene Alemania, que es el motor de crecimiento de la Unión Europea, pues está empezando a tener sus problemas. Algunos dicen que son problemas estructurales, pero en fin, estamos y vamos a ver reajustes todavía de varios actores hacia el final del año. Y terminando con este país informativo con un 9% de Estados Unidos, que es una nota, no voy a decir rara, pero tú y yo lo estábamos comentando fuera del aire, hemos tratado de confirmarlo en otros medios, particular medios en Estados Unidos, que no lo reflejaron. No quiere decir que no sucedió, o sea, no nos tomen a mal, pero hay esta información que surge, más que nada, lo estamos viendo en la portada del Universal, en donde senadores estadounidenses exigen o le piden a Barack Obama, al gobierno federal, a través de John Kerry, que por favor le proporcionen toda la ayuda que necesite México en el caso, para encontrar estos 43 muchachos desaparecidos, en el caso de Ayotzinapa. Lo decimos que es un poco extraño porque como buscamos saber dónde más se reflejaba la nota, es una nota importante, pero no lo pudimos ver reflejados en otros espacios, que de hecho nos lleva a las portadas del Universal, en donde esa es la nota del día para el Universal, donde senadores de Estados Unidos piden apoyar caso Ayotzinapa. Relaciones Exteriores hace declaraciones en donde reconoce pues el interés que hay sobre este caso, y luego ya empiezan a retomar esta información que se ha ido manejando durante toda la semana, de que Enrique Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, va a hacer unas declaraciones muy importantes. O sea, sigue creciendo la expectativa de lo que podría decir el presidente. Entonces, a ver, tú tienes más detalles de lo que... por lo que suena son 12 senadores, algunos demócratas, algunos republicanos, pero conociendo también las entrañas legislativas, Ana María, suena una especie de cabildeo, una especie de presión por parte de ciertos grupos que le hayan pedido a los legisladores decir, súbanse al tema y hagan alguna petición, porque yo creo que por sí mismos ellos, por su trabajo y entendiendo quiénes son, no tendrían la iniciativa para este tipo de cartas, porque finalmente también entendemos que en estos momentos el legislativo estadounidense se encuentra en un receso como tal. Será hasta el próximo año cuando retome el nuevo Congreso republicano, cuando este tipo de notas podrán ser influyentes y podrán presionar al gobierno norteamericano. Esto me suena más como un impacto mediático como tal en un solo periódico como fue el Universal, más que una cobertura y una petición amplia que se haya visto reflejada en los medios estadounidenses, que no lo hizo. No lo hizo. Ahora, sí es interesante y nos lleva a la pregunta, ¿le pidió México a la comunidad internacional ayuda en este caso? Y te lo digo porque sí, uno se podría imaginar el uso de cierta tecnología o información que tuviera el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, sobre Guerreros Unidos, o el uso de satélite. O sea, hay una serie de uso de tecnología y de mecanismos de inteligencia que tiene Estados Unidos, que tal vez podría haber dado un pie a que Estados Unidos, de que el gobierno de México le pidiera a Estados Unidos ayuda. Parece que eso no sucedió. Sí hubo unas declaraciones del embajador de Estados Unidos en México en donde le ofrece ayuda, ya eso sí lo recuerdo, y en donde también exige que se resuelva ese caso de la desaparición de estos muchachos desaparecidos, y Raimundo aquí en la mesa lo ha subrayado mucho. Es de los pocos casos en historia reciente de México en donde tienes tú un embajador de Estados Unidos haciendo ese tipo de declaraciones, porque siempre se han percibido que sean injerencistas. Sí, pero a Uruguay ahorita, por ejemplo, en donde dices tú, pues, pero ante la gravedad del asunto y la crítica que se está recibiendo México en la comunidad internacional y el impacto en la imagen del país, y claro, pues la tragedia humanitaria que están viviendo estas familias, pues hubiera sido interesante que el gobierno y yo vengan y ayúdenos, ¿no? Sí. O sea, ha habido
muchas expresiones de apoyo, apoyo político por parte de gobiernos, pero en términos de ayuda concreta, lo único que yo sé y observadores internacionales. Los observadores. ¿No? Bueno, también tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también firmaron un acuerdo, pero semanas después, Juan Pablo, de ayuda técnica para el gobierno de México. Entonces, no sé. Sí, más bien vía recomendaciones, no es tanto una operación fija, ¿no? Sí. Ahora, esta nota me recuerda a una información que surgió, creo que fue hace como 5 o 6 años, en donde también un grupo de senadores estadounidenses decidieron, o les pareció muy buena idea, de que el gobierno de Estados Unidos declarara a los Zetas como grupo y que se manejaran como un grupo terrorista. Ahora, México luego reaccionó y dijo, no, eso es injerencia, claro que no es un grupo terrorista, es un grupo de crimen organizado, hay que manejarlo así. Hubo... dentro del gobierno de Estados Unidos la misma idea dijo, no lo manejen como grupo terrorista. O sea, hay un tema jurídico para el gobierno de Estados Unidos porque el momento en que tú declaras que un grupo, por ejemplo los Zetas, debe de verse o manejarse como un grupo terrorista, entonces automáticamente el gobierno de Estados Unidos le tiene que dar mucha más prioridad en las investigaciones, perseguir a los que les están vendiendo armas, cerrar cuentas. O sea que no hubiera sido malo en términos operativos, pero en términos políticos para el gobierno de México tener que reconocer que hay un grupo terrorista en el país, que en este caso serían los Zetas, y para algunas agencias dentro de Estados Unidos pues les creaba problemas existenciales casi. Entonces, este caso, estas declaraciones de estos senadores me recuerdan esa situación. Vamos a ver qué pasa con esa nota. Entonces, eso está en la portada del Universal. Y todas las portadas, Juan Pablo, traen el tema de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. De hecho, La Razón hace una portada muy interesante en donde se le ve la espalda, no sé si nos puedan subir la foto nuestros amigos de producción, se ve la espalda, ahí está, sí es extraordinario. O sea, con el discurso... Sí. Con el discurso, los comentarios, la carta de renuncia, eso es lo que se le ve en el texto. Pero sí se ve por atrás cabizbajo y se nota que es él por las orejas. Sí, la imagen, ¿no? De la salida de la espalda al PRD. Y dándole, o sea, que es ese tipo de portadas en donde una fotografía te dice mucho más que cientos, miles y miles de palabras. Milenio, Cárdenas, el PRD ya no es útil al país, o sea, también hay que, vamos a hablar de esto más adelante, pero los comentarios, lo que dijo Cuauhtémoc Cárdenas sobre el partido que él fundó, sí son muy fuertes, ¿no? El decir que el PRD ya no es útil al país es un comentario extraordinario. Y en discusiones en la Cámara ya se empieza a ver, todo el mundo empieza a culparse del tema de quién es más culpable o no sobre la desaparición de estos muchachos de Ayotzinapa, Que ¿no? se ve ya ayer el posicionamiento de los discursos ayer en la Cámara de Diputados con el PRI, haciendo muy claro la culpabilidad es el PRD con respecto a los candidatos y lo que ocurrió a nivel local y con el PRD queriéndolo elevar a nivel federal. Sí, ¿no? y ya Pero vimos, será fíjate, vimos una plancarta que sacaron ahí un desplegado estos, algunos legisladores, creo que fueron del PRD, diciendo que renuncie Peña, fíjate todavía lo que... Entonces, claro, el PRI sale a decir, a ver, ustedes expliquen dónde están estos 43 muchachos desaparecidos, porque fueron políticos del PRD, fueron militantes del PRD los responsables de la desaparición de estos muchachos. Hubo también unos comentarios de César Camacho, del PRI, en donde también ya se ve que todos los partidos están preocupados por la selección de candidatos y cómo los van a seleccionar, cómo los van a vetar para asegurar que no tengan estos vínculos con el crimen organizado o que no sean corruptotes, porque son como todo el mundo está hablando de los vínculos con crimen organizado, que no sean corruptotes. O sea, el problema es la corrupción, a final de cuentas. Si tú pones como candidato a un político o a una persona que sabes que llegando ya trae problemas, porque se nota que tiene mucho más de lo que pueda justificar, pues también ese es uno de los temas para los partidos. Y la responsabilidad de los partidos políticos de hacer esta investigación a cada uno y no dejarle esa tarea a otras instituciones u otras instancias de los gobiernos. El país, fíjate, el país de vez en cuando saca estas notas que son entre amables o interesantes. Bolivia avanza en derechos civiles, una nueva ley reconoce el divorcio express
y las parejas del mismo sexo, que es increíble. O sea, te digo, el tema de los matrimonios gay en Bolivia, pues ya te dice cómo ha ido avanzando ese tema, y trae una portada impresionante que también es un tema que se ve reflejado obviamente en el Washington Post y en New York Times. Pues el tema de las protestas, no solamente en Ferguson, sino también en otras partes, mira, ve esa portada, o sea, tú ves esa portada y dices, ¿dónde será eso? No, pues eso parece Chiapas, ¿verdad? Ese es del país, fíjate, y ese es del país. Ese es del país, o sea, tú ves esa imagen y los que no leen en detalle lo que dice la portada dirían, no, pues ahí está Chiapas, ¿verdad? No, este no es Chiapas, este es Ferguson. Y son protestas que no es común ver en los Estados Unidos, el tipo de reacción también por parte de la policía, la violencia. El día de ayer, ya lo estaremos platicando más adelante, habló el presidente Obama, habló el procurador Eric Holder, y hubo un despliegue de 2,000 elementos de la Guardia Nacional para evitar que se vieran las imágenes que vimos hace un par de noches. Y bueno, sigue siendo la primera plana de portales a nivel internacional como es el país, y Washington Post y New York Times ya se van más al post-análisis, ¿no? Más allá también del hecho y de lo que está ocurriendo, decir qué ocurre con los grandes jurados, qué ocurre con las leyes, con los policías, y el hecho de si van a traer cámaras, ya más adelante lo platicaremos o no, pero creo que es muy interesante todo lo que puede generar la discusión de lo que está ocurriendo ahorita en Ferguson. No, hay un gran cuestionamiento ahora sí a un sistema de justicia donde la percepción es que aunque tengas un gran jurado, y se supone que el gran jurado por lo menos te da un poquito más filtro, ¿no? Es un filtro para los fiscales, pues no, la gente dice que no, además de que se manejó muy mal. Mucha de la información que se discutió en el gran jurado ya es público, que generalmente es raro eso, pero sí te da a entender que la información pública que se tenía sobre lo que sucedió ese día donde matan a este muchacho Michael Brown es muy diferente a la información o la prioridad que le dieron a cierta información que estaba manejando el gran jurado. Y pocas veces se ve una discusión de Estado de Derecho, y ayer lo decían aquí, en Estados Unidos y en México en cuanto a tema de procedimientos, Estado de Derecho. Es decir, creo que es muy interesante ver el reflejo de lo que ocurre en Estados Unidos a nivel prensa y a nivel gobierno, y por supuesto reflejarlo con los movimientos, y finalmente es indignación en México e indignación en Estados Unidos por casos similares pero diferentes a la vez. Bueno, pues eso es lo que tiene hoy el PAI de la Agencia Intélite y las primeras planas nacionales e internacionales. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos rápidamente a un corte, no se vaya. Escríbanos a las redes sociales, @msalazar, @juanpadaleo. Corte, regresamos. Consumo de drogas. El cannabis es la droga más consumida. Se calcula que entre 130 y 190 millones de personas la fuman al menos una vez al año. El dato útil para comentar en el café. Hay millones de mexicanos que no saben leer ni escribir. Con el INEA, ellos podrán aprender a leer y escribir de una manera sencilla, flexible y gratuita. Con el INEA, yo sé que puedo. Con alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Chiapas tiene un gobierno verde. El gobierno verde de Chiapas apoya a las madres solteras para sacar adelante a sus familias. El gobernador Manuel Velasco puso en marcha un programa que otorga apoyos económicos mensuales, capacitación en oficios y créditos para poner pequeños negocios que beneficiará a más de 80,000 mujeres chiapanecas. Así gobierna el Partido Verde con Manuel Velasco. Su trabajo no tiene nada que ver entre unos y otros. Sin embargo, una razón muy poderosa se asemeja entre ellos. Liderar a México rumbo al éxito. Raúl Ferráez te presenta los rostros, las biografías y las historias de éxito de los líderes más importantes de nuestro país. Bienvenidos a Líderes Mexicanos 40. Viernes 21 a 30 horas. Proyecto 40. Qué bueno
No, ya estoy vacunado. No dejes que el virus de influenza se convierta en una realidad. Influenza no es un juego. Puedes contagiarte y contagiar a los demás. Si perteneces a alguno de estos grupos, es muy importante que te vacunes. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Chiapas es un lugar lleno de aventura. No importa lo que hagas, siempre te sorprende. Chiapasionate, asombrándote con la grandeza de Palenque, viviendo una aventura en Montebello, disfrutando de la magia de San Cristóbal o disfrutando Agua Azul, alegrándote con los parachicos. ¡Tú también! ¡Chiapasionate como yo! Doctor Leonardo Curcio, lo invito a jugar. ¿A jugar qué? Pues lo tomas o lo dejas. ¿Cuándo? Todos los miércoles 9:45, María Amparo Casar, Leonardo Curcio estará con ustedes. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano presentó su renuncia irrevocable al Partido de la Revolución Democrática, del cual fue fundador y líder moral desde 1989. A través de una misiva dirigida al Consejo Político Nacional del PRD, Cárdenas recordó que el pasado 17 de noviembre hizo pública una carta abierta al Comité Ejecutivo Nacional del Sol Azteca, en la que informó su desacuerdo con la forma de conducción del partido, en la que se ha visto reflejada la toma de decisiones y participación de militantes del PRD. Incluso advirtió que ante el riesgo de compartir responsabilidades con oportunismo, prefiere recibir críticas y sostenerse en sus principios. La renuncia del ingeniero Cárdenas llegó pese a la reunión que ayer sostuviera con el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete. Me preocupan mucho las ausencias del partido como institución, de las luchas que están librándose en distintas partes del país. Me preocupa, por ejemplo, que no haya en este momento un pronunciamiento fuerte demandando la libertad de los 11 detenidos en los recientes acontecimientos del Zócalo. Por su parte, Navarrete destacó los esfuerzos que se realizan para encaminar el futuro del Sol Azteca. En 25 años, ingeniero, usted junto con nosotros hemos dado batallas memorables, electorales, políticas, sociales. A veces nos ha ido bien, a veces nos ha ido mal, pero este partido nunca ha cejado en defender los principios por los que usted lo convocó a formarse. Un partido democrático, un partido popular. La renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas generó diversas reacciones al interior del PRD. Su presidente Carlos Navarrete emitió un comunicado donde dijo se cierra una etapa en la vida del Partido de la Revolución Democrática y se abre otra. Además, consideró que la dimisión del ingeniero Cárdenas es lamentable y muy respetable. Mientras que el presidente del Senado, Luis Miguel Barbosa, aseguró que con la renuncia de Cárdenas, el PRD se queda sin identidad y se profundiza la crisis interna, y adelantó que hoy mismo la bancada perredista en la Cámara Alta analizará el tema. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo creo que, Juan Pablo, es importante que recomendemos al auditorio que lean la carta completa de Cuauhtémoc Cárdenas, porque tiene varios mensajes muy interesantes. O sea, el tono es muy amable, considerando lo que vimos o las imágenes de que vimos de esta reunión que hubo entre Navarrete y Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Cárdenas, en donde sí se notaba la tensión y además la tensión se iba reflejando a través de las semanas, y todo esto no surge necesariamente de lo que pasó en Iguala y el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sino surge mucho antes, cuando ya se estaban peleando por quién iba a ser el nuevo presidente del PRD. Y lo que Cuauhtémoc Cárdenas había propuesto es que hubiera un candidato de unidad. Sí. Y no se llegó, y él sería ese candidato de unidad. Y solamente en esa instancia se lanzaría él como al ruedo y volver a ser presidente de este partido que él fundó hace 25 años. Pues no sucedió eso. Carlos Navarrete lo eligen como presidente y en una forma abrumadora, que también creo que fue un golpe muy fuerte para Cuauhtémoc, y yo creo que también fue una señal de que, aunque se le considera el líder moral del PRD,
pero como líder no tiene muchos seguidores. O sea, yo creo que sí lo... Sí, no cuenta con delegados, ni cuenta no con cuenta nada con delegados, no cuenta la parte operativa que se requiere de un partido. Entonces sus críticas, que aunque de una forma u otra son críticas que seguramente pues pegaron diferentes grupos o fueron escuchados por diferentes grupos del PRD, pues no tuvieron, no pudieron cambiar las posiciones que tuvo el partido ante diferentes temas, particularmente en el manejo del tema de Iguala. Y cuando tú le adicionas que un tanto también hay que decirlo de Cuauhtémoc, una esquizofrenia que estábamos hablando el día de ayer cuando entrevistábamos a Ricardo Pascoe, en donde él, o sea, recordábamos que Cuauhtémoc Cárdenas en este momento es funcionario de la Ciudad de México, es como el canciller de la Ciudad de México, encargado de asuntos internacionales para Miguel Ángel Mancera, y el comentario, lo que él hizo hace 2 días, dice, hay que soltar a las 11 personas que fueron arrestadas por las protestas del 20 de noviembre porque las arrestaron ilegalmente. Sí, pero el problema para la ciudad de Miguel Ángel Mancera, que las personas que arrestaron a estas 11 personas fue la Ciudad de México, fue la policía de la Ciudad de México. Entonces, los mismos comentarios de Cuauhtémoc, de una forma u otra, refleja ciertas, yo digo esquizofrenia, pero refleja que no hay congruencia entre lo que él representa o lo que está tratando de representar, sus funciones dentro como funcionario de la Ciudad de México, funcionario de un político que es un político de la izquierda, pero no es necesariamente militante del PRD, entonces, pero de todos modos crea esas tensiones, y luego el hecho de que de una forma u otra él exigía de que él fuera el presidente sin elecciones. Entonces, yo creo que sí había un poco de tensión en ese sentido, y esa tensión se refleja en esta carta, porque una parte dice, decirles igualmente que se trata de una decisión que corresponde solamente a mis circunstancias personales, eso es lo que dice, en donde cualquier otro miembro del PRD estará en circunstancias diferentes y las decisiones que tome tendrán mi absoluto respeto. O sea, lo que está diciendo es que él no espera que otras personas vayan a renunciar. Ahora, es interesante. Que es el siguiente punto, ¿no? Ver si viene una desbandada por parte de militantes del PRD por una parte, y en segunda instancia, que no se ve muy claro, ayer Paco lo decía también, el tema de los 14 puntos en general con el tema de la elección, ¿qué tanto les puede llegar a afectar en números electorales para el próximo año una figura como él, entendiendo lo que decías, Ana María, ya no tiene el brazo ni el poder político dentro del partido como tal, con comisionados y con un... Esto también refleja un poco, pues, esta división de tribus, o esta división, digo, que debilita al PRD y que debilitó al PRD desde su inicio. De hecho, ayer en la mesa del primer café, el embajador Ricardo Pascoe, quien fue uno de sus fundadores del PRD, bueno, estuvo aquí con nosotros, ¿no? Para las personas que nos vieron ayer, y habló sobre esta crisis por la cual no solamente atraviesa el partido, pero también nos hizo como una descripción muy dramática de lo que es estas divisiones que hay dentro del partido que lo debilitan desde su inicio. Veamos lo que nos dijo. Lo que creo es que, en primer lugar, uno de los responsables mayores de toda esta situación, indudablemente es Cuauhtémoc Cárdenas, porque él fue el primer presidente del partido y los primeros estatutos que se hicieron del PRD admitieron la existencia de estas tribus. Es decir, desde un inicio se tenía que haber replanteado este tema. Planteado en términos de que no era factible que se pensara que era vivible un ambiente de fragmentación interna, digamos, de fragmentación interna y acción en la unidad hacia afuera. Eso no funciona. Escuchando eso, Ana María, ¿ves de alguna forma también que Cuauhtémoc Cárdenas haya tenido una intención de pasarle la factura a Carlos Navarrete, de decir, bueno, bajo tu presidencia y bajo las condiciones en las que estás, fue cuando yo históricamente salí del partido del PRD, y dejarle también ese costo político? Porque también el encuentro, como bien lo dices, fue un cambio muy claro, Ana María, más allá de lo que se pudo haber dicho, él no insistió en la renuncia durante la reunión y confrontando a Carlos Navarrete, y 3 horas después se publica esta carta. Entonces, sí, mira, tal vez Cuauhtémoc Cárdenas se dio cuenta de que el partido tiene una crisis tan profunda
una crisis donde él no iba a tener la capacidad de influenciar el cambio, que renunciando hasta cierto punto le hacía un favor al PRD como partido, no al presidente del partido, sino al partido, y tal vez empujarlos a que hagan algo dramático para uno, por lo menos cambiar su funcionamiento. O sea, porque él lo que argumenta es que se necesita, entre comillas, democratizar el PRD, o sea que debe de haber más representatividad de diferentes facciones en la cúpula del PRD. Pero es una contradicción, Juan Pablo, porque por una parte, mientras más... si tú tienes diferentes representantes del PRD en la cúpula, pues menos probabilidades hay de que funcione el partido, porque es un partido en donde cada una de estas tribus, como nos estaba explicando el día de ayer el embajador Pascoe, tiene sus propios liderazgos, sus propios intereses políticos y operativos, o sea, operan casi que saboteándose entre ellos, porque lo que están buscando son espacios políticos, espacios de liderazgos, y eso requiere que para tener esos espacios, pues para poder, pues entonces te tienes que ir contra otro perredista y con costos altísimos para la cohesión que se requiere en un partido para que sea viable y para que sea efectivo. O sea, lo interesante es que el PRD haya sido tan efectivo en los últimos 25 años, considerando que adentro es una guerra intestina constante por estos puestos de poder. ¿Y qué tanto le va a distraer en ese sentido su crisis interna y también la responsabilidad de ser oposición en estos momentos, que para el próximo año también será fundamental, importantísimo, enarbolando también sus propias causas? Mira, es muy interesante tu pregunta, porque uno podría argumentar, pues a lo mejor lo que va a ayudar la salida de Cuauhtémoc Cárdenas es de una forma u otra fortalecer aún más los que tienen control sobre el partido, los chuchos. Y eso a lo mejor implicaría, si tienen más control, entonces van a poder establecer líneas mucho más concretas de quiénes son los candidatos, cómo los van a seleccionar y cuáles van a ser, bueno, por lo menos las prioridades en esta selección. Y claro, seguramente van a ser candidatos que son mucho más afines a los chuchos que a los diferentes... no van a tener tanta necesidad de tener que repartir el botín de la misma forma. Sí. Entonces, no sé, yo a lo mejor en una de estas, más que debilitar al PRD a corto plazo, tal vez lo fortalece, porque van a tener menos críticos externos, ¿sí? No sé, pero creo que es la salida de Cuauhtémoc. Por donde se le vea, ¿no? Digo, es finalmente el fundador de un partido de izquierda histórico para nuestro país, y como fundador su salida el mismo embajador Pascoe ayer, que es uno de los fundadores que participó en la fundación del partido, pues también es muy crítico del PRD, exactamente por eso, o sea, de que estas como nunca pudieron establecer mecanismos, porque todos los partidos tienen corrientes y siempre es una lucha de poder. Aquí la diferencia es que eventualmente pues se alinean, encuentran los ganadores, tienen la capacidad de alinear a los demás para poder ir buscando un objetivo en común. En el caso del PRD eso nunca sucedió, y entonces tenemos situaciones donde también Andrés Manuel López Obrador, líder del PRD en su momento, fue electo como jefe del gobierno capitalino bajo el emblema del PRD, el perredista, en un momento dado el perredista más importante del país, un perredista que casi fue presidente de México, ahora pues, usa esas divisiones para poder crear su propio partido y de una forma u otra agravar la crisis interna. O sea, lo que a final de cuentas yo creo que el objetivo es de Morena es acabar con el PRD, que no creo que lo vayan, no creo que vayan a tener ese éxito, pero lo que sí están haciendo es que están dividiendo, claramente están dividiendo la izquierda en México. Y ahora con los partidos, ¿ves la posibilidad de que se pueda unir otras filas o finalmente una carrera política ya en solitario? Pues en solitario, yo lo veo muy difícil, porque no creo que se vaya a Morena. O sea, no está esa opción. Además, ha sido muy fuerte los comentarios
que ha hecho Cuauhtémoc Cárdenas en contra de Andrés Manuel López Obrador, y yo creo que tienen visiones muy distintas de cómo debería de ser el país, que es muy curioso porque son dos políticos de la izquierda que en un momento dado podrían haber sido presidentes de México, o sea, hay que decirlo, o sea, eran los que tenían más viabilidad política, pero también tienen diferencias muy marcadas, diferencias históricas de cómo debe de ser la izquierda mexicana. Entonces, el futuro de Cuauhtémoc Cárdenas va a ser muy interesante, no le veo... Y los espacios mediáticos que se ocupen en ese sentido, entendiendo que hay una crisis del PRD y una crisis de las izquierdas, un debate en el que se plantee cuál es el futuro de las izquierdas también en el sentido progresivo, en el sentido ideológico, en el sentido electoral para nuestro país, cuando vienen con una crisis de hace años y finalmente no han podido consolidarse como el aparato político para operar dentro del Estado y más bien continuar con estas rencillas internas que lo único que hacen es debilitar los partidos. Sí. Bueno. Oye, nos vamos a otro tema que también está haciendo portadas en diferentes partes del mundo, tiene que ver con estas protestas a la luz de la decisión del gran jurado, en donde no van a perseguir penalmente a la persona o el policía que le disparó a Michael Brown. En diversas ciudades de Estados Unidos, como vimos ayer, se han sumado a las protestas por la falta de proceso en contra de este policía que mató a Michael Brown. Veamos. Una segunda jornada de protestas se vivió en Ferguson, Estados Unidos. Al caer la noche, cientos de personas salieron a las calles. Rechazan la decisión del gran jurado de no procesar al policía Darren Wilson, quien mató al joven afroamericano Michael Brown. Un contingente llegó hasta el ayuntamiento de Ferguson, donde lanzaron botellas a los elementos que custodiaban el lugar. Los inconformes volcaron e incendiaron un vehículo de la policía. Ante esto, los agentes lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. La policía del condado de San Luis informó que ayer al menos 44 personas fueron detenidas. And I think the unfortunate part about it is what that violence does is it not only puts a black eye on our community, but it really sets back the cause of social justice. Por esta razón, el gobernador de Missouri, Jay Nixon, ordenó enviar más de 2.200 elementos de la Guardia Nacional a Ferguson. Pero las protestas se extendieron a al menos 170 ciudades de Estados Unidos. En Atlanta, Boston, Nueva York y Los Ángeles, miles de personas bloquearon puentes, túneles y las principales avenidas de esos lugares. Pese a que el presidente Barack Obama rechazó todo acto de violencia en las manifestaciones. Por su parte, el agente Darren Wilson dijo en una entrevista que el pasado 9 de agosto sintió miedo del joven afroamericano Michael Brown. Y aseguró que el incidente no tuvo que ver nada con el color de la piel. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Ahora, Ana María, tengo muchísimas preguntas para ti con este caso, porque aparte de que es un tema judicial diferente a lo que generalmente vemos en México, opera de forma diferente el tema del jurado, el gran jurado, también el tema de los protocolos policíacos en Estados Unidos, que tiene muchísimo que ver con lo que está pasando en este momento. En primera instancia, yo te pregunto, ¿por qué hay tanta inestabilidad social y tanto descontento, entendiendo que operó perfectamente bien el jurado y también el policía con los dichos? Es decir, a un policía en Estados Unidos se le da la oportunidad de matar cuando quiera, cuando sea, con el simple hecho de decir tenía miedo, sin tener que necesariamente comprobar el miedo. Es decir, es muy relativo. A ver, son como 3 o 4 Sí, perdón, tengo muchas preguntas. Pero empecemos con el tema fundamental, y lo estábamos comentando, que hay que ver este tema en un contexto más allá de estos dos individuos, de lo que estaba pasando en Ferguson en un momento dado. Había muchísimas quejas por parte de la población afroamericana de un comportamiento muy racista por parte de estos policías. Que era ya un tema que tenía esa ciudad. Era un tema, había muchísima tensión por parte de la población ante el comportamiento de la policía, a pesar de que uno de los comandantes es negro. O sea, hay parte del liderazgo de la policía de Ferguson era afroamericana, pero de todos modos ya había una tensión inherente en la población y una tensión que no le había puesto, o sea, el gobierno estatal y el mismo gobierno de la ciudad no le estaba poniendo, no le habían puesto la atención que requería, ¿no? Entonces, eso por una parte. Entonces, cuando tú ves la forma en que reacciona Michael Brown si tú crees en el testimonio que se le presentó ante el gran jurado. Perdón que te interrumpa, pero
Los elementos con los cuales el gran jurado decidió no proceder en contra del policía son únicamente los dichos de 2 personas que fueron eyewitness, que fueron testigos, y la declaración del policía. Y aparentemente hay pruebas físicas, algunas pruebas físicas que generalmente el gran jurado le da mucha más, o sea, en general le da mucho más importancia a las pruebas físicas que los testimonios, porque los testimonios, como sabemos, en cualquier proceso penal pueden tener muchos problemas, ¿no? Muchas contradicciones. Y aquí, volviendo a tu segunda pregunta, que tiene que ver, el solo hecho de que un policía diga que tenga miedo es suficiente para dispararle. Sí. Yo creo que también hay que entender en la óptica de los protocolos, no solamente los protocolos que tiene la policía en Estados Unidos, que difiere de condado en condado, también hay que decirlo, pero estos protocolos le dan mucha protección a la policía en este tipo de casos cuando le disparan a una persona. Entonces, la segunda pregunta es, bueno, siguió los protocolos. Hay que tener... Es muy fácil en Estados Unidos que un policía le dispara a alguien. Aquí hay que verlo. En Estados Unidos, cuando un policía te ordena que hagas algo, el momento, a pesar de que se te haga injusto, a pesar que te parecerá el comentario racista, hay una cultura en donde se le da mucho respeto a lo que hace el policía. Vamos a diferencia, de Derecho, ¿no? Exactamente, a diferencia de lo que sucede en México. Un policía aquí te dice alto y la gente se va porque más desconfianza. Pues la gente no solamente no se para, sino la gente se ríe del policía. O sea, no, ¿por qué? Porque aquí los policías raramente están arrestando a personas que no siguen sus órdenes, ¿no? Claro. Y entonces, aquí lo que dice este muchacho, que también tenía 20 años, es casi 18 años. 18, o sea, tenía es un adolescente. Venía de sí cometer un crimen, que este joven había robado unos cigarros y un par de cuestiones en una tienda de conveniencia. Venía caminando sobre la calle, cuando se le da aviso al policía, el policía lo confronta y le dice, súbete a la banqueta. Según las declaraciones del policía, inmediatamente Michael Brown lo ataca, lo confronta con groserías y se le va a golpes cuando el policía estaba dentro. Entonces la historia es difícil de creer. Bueno, pero ahí está, o sea. Pero ahí está, o sea, ese es el tema. Lo que no porque sea dicen difícil de creer, no existió o no pero pasó. Pues dice que que Michael Brown fue y lo golpeó dentro del carro. Y hay fotografías, que estas pruebas que te estoy diciendo que van más allá de los testimonios, que es pruebas físicas en donde hay fotografías de este policía golpeado que se lo presentan al gran jurado. Y a mí me parece que eso fue lo que cambió o tuvo un impacto en este gran jurado, porque en Estados Unidos tú no golpeas a tus policías, menos en el carro. Entonces, cuando tú tienes, él está en el carro y ve que este hombre le ataca, lo golpea, a pesar de que es policía, a pesar de que Michael Brown sabía que estaba armado, a pesar de que Michael Brown supuestamente había entrado a robar unos cigarros. Entonces, yo creo que la interpretación que le dio el gran jurado es pues que sí tenía derecho, pues si estaba dispuesto a golpearlo dentro del carro, pues ¿qué más podía suceder? Ahora, pasando al tema de las protestas y entendiendo lo que nos explicaste. Con esto no estoy diciendo... Porque la forma en que se presenta esto en los medios, por eso creo tanto enojo, es que dispararon a un hombre que estaba desarmado, o sea, que no traía armas y que en un momento dado, que eso es lo que dice, que él subió las manos y aún subiendo las manos le dispararon. Eso fue la narrativa que se presentaron en las redes sociales y también en los medios de comunicación. Comparándolo y entendiendo que eres abogada, Ana María, a ver, en el tema de George Zimmerman en Florida y con este caso también en Ferguson, alegan un tema de defensa personal, de defensa propia, con el hecho de stand your ground. También leyes, por ejemplo, en Florida, que es, si tú estás parado y alguien viene a ti, si se te acerca, ya sea corriendo, caminando, cualquier cuestión, tú tienes derecho a quedarte en tu lugar para stand your ground y defenderte. Es decir, ¿es una cuestión más bien de legislar a nivel local, a nivel estatal, cada uno de estos casos, o es un tema de protocolo policial? Yo no sería el caso de Zimmerman, porque Zimmerman, hay que recordarle al auditorio, era un ciudadano. Sí, no era policía. Yo me refiero a los términos al legales tema de la defensa personal, stand your ground, y que también el policía igual de Ferguson alegó que Michael Brown cargó en contra de él, es decir, que lo Pero sí hay confrontó. esa diferencia, porque el policía tenía la autoridad
de poder exigir que esta persona se detuviera. Claro, sí, y él tiene, o sea, también dentro de las autoridades y el protocolo que le dan, tiene el derecho de hacer uso del arma, probablemente con mucha más facilidad o con mucho más respaldo jurídico por ser policía. En este caso es Zimmerman, que hay que recordarle al auditorio que también produjo muchísima atención. Lo mismo, sí. Hubo de hecho un juicio en donde en el juicio se reconoce que no, o sea, a final de cuentas, civil, ¿no? Es un juicio civil, hubo un proceso en donde básicamente el debate está si tú tienes el derecho a defenderte con uso excesivo de la fuerza, a pesar de que la otra persona no está armada. Este tema, vamos al espejo, viéndolo desde la óptica mexicana, es un debate muy interesante porque en México en este momento, para poder tú decir o declarar o en un juicio, en un proceso penal en donde te acusan de matar a una persona que te quería robar o quería hacerte daño, tú tienes que comprobar que estás usando el mismo uso, o sea, primero que tienes el derecho de poder portar el arma. Y muy poca gente en México tiene el derecho de portar el arma fuera de su casa, aun cuando tú tienes estos permisos, ¿no?, que te da Sedena. Entonces, si tú estás portando un arma fuera en tu casa y te van a asaltar y usas el arma, o sea, el derecho penal en México básicamente va y te acusan de asesinato, uso excesivo, lo que le quieras llamar, no es uso excesivo de la fuerza. Entonces, ahí hay un problema. Y el segundo problema, o sea, en México la verdad tú no te puedes defender. Y en caso de que no sea con un arma, que sea de otros tipos de armas, ya sea un cuchillo o un palo, pues tú tienes que comprobar de que la persona que te estaba atacando iba a hacer uso similar, una arma similar, o la fuerza que iba a usar es similar. Entonces hay un caso interesantísimo de un artista marcial que tenía espadas en su casa, era en su casa, entran a robar y entonces él saca su espada y les corta, o sea, los mata. O sea, ya sabes lo difícil que es matar con un arma, con una espada, y los mata. Y creo que fueron 2 personas. Y lo querían acusar de asesinato. Y entonces ahí ya hubo un debate, pues sí, estaba en su casa, y a lo mejor estos no traían arma, pero la espada, o sea, se volvió un debate muy interesante del derecho de defenderte en tu casa. Yo creo que una de las cuestiones que va a generar esto en Estados Unidos, mañana abordamos el tema de las protestas y de Eric Holder, el procurador, el tema de las cámaras portátiles de las GoPro en los policías. Los papás de Michael Brown llevan una legislación importante, un apoyo importante de la comunidad de decir, vamos a hacer que esto sirva de algo más allá de las protestas y la violencia, y parece ser que están tomando muy en serio una propuesta de que todos los policías tengan cámaras en su cuerpo para documentar este tipo de casos y evitar... Y estas cámaras, porque los vi en uno de los Expo Seguridad, no es que los puedas apagar cuando quieras, son cámaras que siempre están funcionando, y el momento en que tú tratas de apagarlo, lo apaga el policía, se meten en problemas, ¿no? Vamos a un corte, regresamos con mucho más aquí al Primer Café, no se vaya. Consumo de drogas. Entre 30 y 40 millones consumen estimulantes sintéticos. El 30% de infección de VIH se debe al consumo de drogas inyectables. El dato útil para comentar en el café. Estoy empacatada. Un espacio libre de protocolos. Farándula 40, miércoles 22 horas. Proyecto 40. En la llanura. Maestro José Gabriel Luján. Escuela Secundaria General Cerro de las Campanas. 60 alumnos. Fuera de su horario de trabajo, logró formar con sus alumnos grupos musicales. Ya está organizando conciertos a nivel estatal. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. CENTE, unidad, orgullo, compromiso. Este jueves tendremos a Loriela Terber y a Wendy Zulka, Late Night Express, con Félix de Valdivia. Tercera temporada, 21 a 30 horas. Proyecto 40. En Proyecto 40 sabemos que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los medios. Calidad. Variedad. Innovación.
interacción. Esto es Proyecto40.com. Evoluciona y haz clic. Él es Mario, integrante de la División de Gendarmería de la Policía Federal. Un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial que se suma al esfuerzo de las instituciones de seguridad del país para proteger a los mexicanos y productores de bienes y servicios para que desarrollen sus actividades con seguridad. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. Su nombre está escrito con letras de oro, pero su historia se escribió con lágrimas, esfuerzo y pasión. Alberto Barranco y Cintia Francesconi te hablarán del ser humano detrás de la leyenda urbana. Sábado 21 a 30 horas. Proyecto 40. Cuando quieres perder kilos, hay opciones que te ponen un 4 y te desmotivas. Pero Redustat 60 te da 4 razones para lograrlo. Bajas el doble junto con tus actividades físicas y comida sana. Actúa solo en tu intestino sin afectar tu organismo. Junto a nuestros asesores, tus inquietudes se resuelven. Ahora sin receta y con la concentración ideal para lograr los resultados deseados. Baja más con Redustat 60. Se suspendió el diálogo entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y autoridades del gobierno federal. Después de casi 3 horas de negociaciones, ambas partes no pudieron llegar a un consenso sobre la carta compromiso que firmaría el director de este instituto, Enrique Fernández Fastnacht. En ella serían ratificados los acuerdos alcanzados, además se discutiría la fecha de un posible regreso a clases. Sin embargo, los cambios que los alumnos realizaron al documento derivó en la interrupción de la mesa de negociaciones. Dentro de las 4 cuartillas entregadas, los alumnos plantearon la permanencia del director de esta institución hasta que se realice el Congreso Nacional Politécnico. Los representantes estudiantiles señalaron que consultarían el contenido de la carta con las asambleas del Politécnico. Por su parte, el director del IPN, Enrique Fernández Fastnacht, advirtió a los estudiantes que ante la falta de convenios se podría perder el semestre. Un comentario, una preocupación más bien, y es que se nos agota el tiempo para poder, en su caso, salvar el semestre. Entonces es cuestión de días, diría yo, ¿no? Entonces yo les pediría que tomaran eso en cuenta. Durante el evento, un grupo de jóvenes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Zacatenco intentó ingresar al auditorio Alejo Peralta, donde se desarrollaba la 7ª mesa de diálogo. Estos rechazan que sus representantes firmen los 8 preacuerdos concretados, pero les fue cerrado el paso por los alumnos que se encontraban en el interior del inmueble. Hasta el momento, se desconoce la fecha en que se podría retomar el diálogo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, María, ¿qué te dice una negociación que supuestamente estando tan cerca de llegar a su conclusión en formas benéficas para ambas partes, se rompe de esta manera cuando los estudiantes llevan un documento con otros puntos que no se habían discutido y el gobierno toma esta posición? ¿No hay fecha para que se regresen a las mesas? Ahorita no hay fecha. Lo que yo entiendo que pasó es que lo que se había acordado es que el documento, así como traían los estudiantes, había un grupo que exigía que se firmara así, que no se hiciera cambios. O sea, era como, ni siquiera creo que era una discusión de fondo, sino una discusión de procedimientos. O sea, se acordó esto, este documento no se puede cambiar, y estaban en ese momento negociando cómo quedaría este documento que iban a firmar. O sea, que estaban literalmente no te voy a decir a minutos, pero a horas de que ya concluyera esta huelga.
Entonces, o este paro, porque no es huelga. Entonces, aquí te dice que dentro del Politécnico, esta postura muy unida que habían presentado los estudiantes, pues no es tan unida. Y también aquí el gobierno pues está muy cómodo, porque obviamente el gobierno ya les dio todo lo que querían, o por lo menos lo que podía dar el gobierno, ya están listos para firmar, y los que rompieron la negociación fueron ellos. Así y los es. que más se benefician en este momento de que se firma un acuerdo son los estudiantes, para que no pierdan el semestre, y ni siquiera eso fue suficiente para que esas divisiones que existen dentro del Politécnico En las asambleas. y las asambleas, todo eso, no fue suficiente para que firmaran eso. Entonces, desde hace 2 semanas están diciendo que van a perder el semestre. No sé cómo ya llevan más de 2 meses, ¿sí? Entonces yo no sé qué va a pasar, pero sí fue sorpresivo, y te das cuenta que este tipo de Rápidamente, 30 negociaciones segundos. públicas... ¿Crees que el gobierno puede haber hecho algo más por No, ya no. Eso ya fue bronca de ellos. Ya fue bronca de una... Y de hecho fue bueno que no se metiera, o que hizo lo que tenía que hacer, era levantarse de la mesa. ¿Por qué? Porque fueron los otros que se levantaron de la mesa primero. Entonces yo no veo que el gobierno pudiera haber hecho algo. Y que se extienda más, que pierda credibilidad todo el movimiento del Pues IPM a partir de ahí, se pierde el yo semestre y creo demás. que pues, si pierden el semestre van a tener problemas los que representaron este movimiento. Ana María, son las 7:59. Nos vamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos mañana de nuevo aquí en el Primer Café. Lo esperamos a las 7 Buen en punto. día. Buen día.